Bueno, buenas noches a todos. Gracias a la Asociación de Neumonología de Rosario por la invitación. Como vamos a hablar de tabaco y cine, lo que voy a hacer es empezar a mostrar un poquito de cine. Bueno, pido disculpas si con la grabación de esta clase no se escucha bien la música. Si no, pueden visitar el video en YouTube. La verdad es que es muy ilustrativo de el uso visual que tiene el humo de cigarrillo dentro de el mundo del cine. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de el tabaco y el cine, y el título que me pareció interesante usar era este, ¿no? La historia del cine está escrita en humo, que es el título de un artículo que el New York Times se publicó en 1992 en medio de las polémicas que vamos a hablar acerca de la representación del tabaco y del cigarrillo y del fumar en el cine. Estos son mis conflictos de interés y me parece que es importante que siempre cuando uno habla de tabaco, insistir en que uno no tiene ni piensa tener ningún tipo de relación con la industria tabacalera. Bueno, la historia del tabaco está escrita con humo, la historia del cine está escrita con humo, porque el tabaco estaba antes que el cine. En 1894, Thomas Alva Edison estaba haciendo sus pruebas para filmar, para generar su primer dispositivo, el kinetoscopio, 2 años antes que los hermanos Lumière hicieran su primera proyección cinematográfica pública, y ya, por desgracia ese clip no lo tengo, se filmó a sí mismo fumando un cigarrillo, porque era un fumador pesado, Thomas Alva Edison, lo mismo que también lo fue Walt Disney y muchas otras personalidades de la historia del cine. ¿Y por qué es que el cigarrillo es tan común en el cine? Porque cumple un montón de funciones, tanto narrativas como estéticas. Desde el punto de vista narrativo, el cigarrillo define personajes, indica la posición social, simboliza el poder, el desafío, la imprudencia, como la imagen esta de James Dean, Rebelde sin causa, representación del peligro, de la intimidad, del sexo, de la colaboración, de la amistad, del vínculo interpersonal. También, y ese es el aspecto más reciente en la representación del tabaco en el cine, la significación de la autenticidad histórica, de la rebeldía o de la sofisticación. Entonces voy a empezar hablando un poco de algunos de los mecanismos por los cuales el cigarrillo llega al cine. El primero es que muchas películas son adaptaciones de soportes literarios, y en la narración original el soporte literario aparecía. Uno de los grandes fumadores de la historia del cine, que luego dejó de fumar durante el tiempo que Pierce Brosnan lo encarna, era el personaje de James Bond, que se presenta en esa primera película, Doctor No, de 1962. Dice por primera vez con esa frase tan típica de la historia del cine y de la saga Bond, da su propio nombre, lo hace mientras fuma, ¿no? Y esto era porque Ian Fleming, el autor de las novelas originales, era un fumador pesado que murió de enfisema y que justamente describe con mucho detalle el consumo de tabaco, e incluso en la novela Solo se vive dos veces, el impacto sobre la salud que tenía el consumo de tabaco sobre el personaje de James Bond. Así que Ian Fleming fumaba y sabía el daño que esto hacía, como el 70% de los fumadores lo saben. Pero el cigarrillo también tiene una capacidad propia de emplearse como un recurso estilístico. Es decir, el humo del cigarrillo llena el espacio de la pantalla.
refleja la luz y permite multiplicar la luz también. Ocupa un espacio que de otra manera podría quedar vacío y le da al actor una utilería, un prop, algo en lo cual puede utilizar la mano. Es decir, en este mismo momento yo no sé muy bien qué hacer con mis manos, los actores tampoco muchas veces saben qué hacer con las manos, y el tener un cigarrillo les permite tener algo con lo cual entretenerse o mantener, evitar una gestualidad redundante o inútil. El crítico Alex Walter entra un poco en detalle acerca de por qué es importante el humo del tabaco en las tomas. El cigarrillo, escribe, se ha utilizado como elemento dentro del lenguaje cinematográfico, parte como una característica de tipo personal y no solo como instrumento del diseño y del arte y de la escenografía. Muchísimos ejemplos nos muestran el cigarro como un objeto temporal que permite ejemplificar el paso del tiempo, en un efecto muy utilizado en el cine, mostrar un cigarrillo que se va consumiendo en un cenicero para escenificar el paso del tiempo, ¿no? Esto lo podemos ver hasta en el videoclip de Police Cada vez que respiras, basado justamente en una obra que está en el Museo de Viena, donde se puede ver una cenicero pegado a la pared, un recurso que maneja la estética y el lenguaje de una manera que más que argumentativa es visual. Lo que se nos está mostrando es una imagen, no tiene ningún contenido detrás. De la misma manera, el humo del cigarrillo dota al director de fotografía de una serie de elementos para que una escena brille de manera que un espacio cerrado, un juego de luces, una luz contrastante, juegue con el humo, dotando a la escena de una toma que juega con los aspectos visuales de los oscuros y claros, que son importantes a la hora de decidir sobre el tipo de fotografía que se empleara. En el clip que mostré al principio, pudieron ver cómo es el impacto en el cine blanco y negro, es mucho más interesante y más rica la representación del humo del cigarrillo en el blanco y negro que en el color. Pero no solo el cigarrillo, continúa Alex Walter, se refleja propiamente la imagen dentro del ritmo de la película. Parte importante del sentido cinematográfico, el cigarrillo si no es un potenciador también de atmósferas de género o propiamente un disparador de la tensión que es necesario independientemente del tipo de película, estilo o género que el director quiera emplear. Así que el cigarrillo es muy útil para la representación cinematográfica. Acá podemos ver, en los años 30, el cine de Hollywood incorpora, o mejor dicho, le imponen, en realidad fue una autorrestricción, Hollywood se genera un código de contenidos que era el código Hays, debido a que la cantidad de contenido erótico o violento en los años previos, en los años locos, antes de los años 30, había subido tanto que había mucha preocupación de una persecución judicial en Estados Unidos contra el cine por parte de sectores puritanos. Entonces, ese neopuritanismo dio como ejemplo, como resultado, que el mismo cine de Hollywood eligió censurarse con el código Hays, y la manera de trasladar la representación de la intimidad y en particular la intimidad sexual entre los personajes pasó con el juego del cigarrillo. Siendo que el cigarrillo ya tenía ese valor estético, la punta del cigarrillo iluminado es un buen proveedor de luz dentro de una pantalla, dentro de una escena. Ahora teníamos el juego del cigarrillo para poder amplificar la intimidad entre los dos personajes. Y el cigarrillo glamoriza, el cigarrillo viste, el cigarrillo se presenta ya como una cosa atractiva de un principio. Acá tenemos dos ejemplos de Marlene Dietrich en los años 30 y de Audrey Hepburn en la famosa película Desayuno en Tiffany, muñequita de lujo, como el hecho de fumar, la boquilla, la sofisticación, vienen asociados a la figura de la mujer atractiva, independiente, a veces la mujer fatal en el cine negro, pero de alguna manera la que fumaba era la mujer que era la dueña de su propio destino y de alguna manera las primeras imágenes feministas estaban en el cine, estaban muy unidas al hecho del cigarrillo. Alex Walter dice que si uno le pone un cigarrillo a un personaje, automáticamente le da encanto, ¿no? Y esto puede pasar en un personaje del cine negro. El cine negro era muy fuerte, la asociación con el cigarrillo, y Humphrey Bogart es uno de los arquetipos de la representación del fumador dentro del cine como una persona viril, como una persona también cansada de la vida, como que el cigarrillo termina de completarle la personalidad. A veces también lo hace en otro personaje como el de Duro de Matar de Bruce Willis o el personaje Sharon Stone en Bajos Instintos.
Rara vez, curiosamente, el cigarrillo se pone en el contexto de la adicción. Un ejemplo, lo traje acá, es la famosa escena de la destrucción del personaje de Pink Floyd en la película The Wall, en donde, interpretado por Bob Geldof, el personaje se va viniendo abajo y parte de la representación de su deterioro mental es los cigarrillos que se le van quemando en las manos, ¿no? Y que se le van cayendo sin que los llegue a fumar. Y eso viene de la mano con una cosa más reciente, que es el uso del cigarrillo para representar la patología de la alteración de la salud mental. Ya personajes depresivos como la eh, Virginia Woolf en el biopic que protagoniza Nicole Kidman, aparece como fumadora y unida a la depresión. Y como dentro incluso como un dispositivo de trama, como un plot device dentro de la misma película, en la película Shutter Island, La Isla Siniestra, el personaje de Leo DiCaprio, que es, ustedes por si no vieron la película, se las estoy spoileando, es un policía que ha enloquecido y que lo llevan a hacer una investigación con la esperanza de que el tipo se recupere, cosa que fracasa, pero como es una persona internada y una persona que no tiene independencia, nunca puede manipular su propio encendedor, sino que cada vez que quiere fumar, alguien le tiene que prender el cigarrillo, porque no tiene independencia. Y esto es un dispositivo de la trama. El fumar de este personaje está transmitiendo un mensaje dentro del transcurso de la película. El cigarrillo, cuando lo acoplamos a un personaje, ayuda a fabricar un estereotipo o a definirlo con mayor claridad. Hubo bastante discusión cuando el personaje Sigourney Weaver en la película Avatar era uno de los personajes fumadores protagonistas en una época en que el cine, ya lo vamos a ver más adelante, había abandonado bastante el tema de la representación de los personajes principales como fumadores, sobre todo los positivos. Y Sigourney Weaver era uno de los personajes positivos dentro de la trama. La película Borat, que es más una parodia, le aparece el cigarrillo como un comportamiento habitual. En Match Point de Woody Allen, más bien como la seducción. En Coco Chanel, como parte del glamour. En El Señor de los Anillos, con el aspecto de la sociabilidad, la pipa o incluso la sabiduría, la representación de la edad avanzada de los personajes como el Hobbit o Gandalf. O en Cine Negro, donde está más la representación de la patología mental y el estrés en el personaje de la bailarina de Natalie Portman. También sabemos que el tabaquismo era una enfermedad profesional de las bailarinas, ¿no? Entonces, cuando el último mecanismo, y que en este momento, como vamos a ver, uno de los mecanismos más utilizados para justificar la inclusión del cigarrillo y del tabaco en el cine, es la representación histórica del consumo de tabaco. Es decir, una película que está ubicada en un momento temporal en el cual el consumo de tabaco es prevalente, en el cual no se respetan los ambientes libres de humo todavía porque no hay legislación, y entonces los personajes salen fumando bastante. Esto, vamos a ver, se ha trasladado mucho a los medios de streaming, y acá podemos ver un ejemplo que dio mucha polémica, que fue la Stranger Things, en la serie ubicada en los años 80, en la cual muchos de los personajes fumaban. También en Mad Men, ubicada en los años 60, y justamente protagonizada por un publicista de la industria tabacalera. Son todos escenarios en los cuales el consumo de tabaco está acoplado a una representación de un periodo histórico. Pero justamente la cara negativa de esta o que lo que llama la atención es el gran interés de la industria del entretenimiento online de presentar series en las cuales se hace consumo histórico de tabaco. Teóricamente, y esto lo vamos a ver después del Master Settlement Agreement, la industria tabacalera está obligada a revelar cualquier tipo de financiación que da a cualquier industria, incluyendo la industria del entretenimiento, con lo cual supuestamente este entusiasmo de demostrar tabaquismo histórico que llevaba a múltiples apariciones de incidentes de tabaco en Stranger Things, en The Walking Dead, en Orange is the New Black, en toda esta House of Cards, todas estas series en donde aparece, sobre todo acá están dominadas por las de Netflix, porque fue el primer medio de streaming que apareció, la frecuencia con la que aparece el consumo histórico de tabaco, o mejor dicho, el consumo de tabaco asociado a una representación histórica. ¿Cómo arranca la relación, y este es un tema un poquito más oscuro, de la industria tabacalera con el mundo de Hollywood? Ya a partir de 1927,
la industria tabacalera empezó a pagarle a los actores que fumaban. Es decir, la industria tabacalera le interesaba que aparecieran personas fumando en el cine. Estos arreglos eran en muchos casos secretos y negados públicamente. En 1929, incluso la industria tabacalera declaró que lo que se llamaban avisos testimoniales no eran pagados. Y los avisos testimoniales eran recontra comunes, ¿no? Fíjense ustedes, en 1937, la cantidad de avisos testimoniales que aparecían en los cuales una celebridad, un actor de cine, en lo más común, o una actriz de cine, contaban que fumaban determinada marca de cigarrillos. Estos son algunos ejemplos. Acá está Al Johnson, el protagonista de la primera película muda, King Vidor, uno de los protagonistas uno de los directores de cine más importantes de la época de la transición del cine mudo al cine sonoro, actrices como Rita Hayworth o como Ronald Reagan, que llegaría a ser presidente de los Estados Unidos, aparecen declarando que fuman y supuestamente este tipo de publicidades no eran supuestamente pagadas, sino que revelaban una opción de gusto personal que el actor quería compartir con la gente, si ustedes pueden creerlo, yo no. Ya a partir de los años 40, el interés de la industria tabacalera es hacer conocido o difundido el consumo de tabaco entre las mujeres, desde 1939 en adelante. Justo coincide con la Segunda Guerra Mundial, que es el momento en que las mujeres entran masivamente al mundo laboral en Estados Unidos debido a la movilización de los varones, y ese reemplazo de la mujer que sale de su casa y va al trabajo era el momento también en que se incorpora el consumo de tabaco como una cosa socialmente aceptable a las mujeres. Y acá, en ese momento, una película famosa fue Amarga Victoria, Dark Victory, con Bette Davis, que justamente también ilustraba el consumo de tabaco de la protagonista, también asociado a la independencia, el glamour, una mezcla de las dos cosas. Dos clásicos del cine fumador. Casablanca, una de las películas mejores de la historia del cine, una de las más citadas, en donde, como dijimos, el personaje de Humphrey Bogart es un fumador, y La extraña pasajera, Now Voyager, también protagonizada por Bette Davis, en donde también el consumo de tabaco y el compartir el cigarrillo son cosas que son proxy, son sustitutos de la intimidad sexual, que no podía ser representada, pero que sirven para también presentar el cigarrillo en una luz glamorosa. Es como que hay un proceso recíproco. Por un lado, el cigarrillo hace glamoroso al actor, y el actor y la narración hacen glamoroso el cigarrillo. En los años 40, Bette Davis y Paul Henry, de los protagonistas de Extraña Pasajera, tenían contratos promocionales con tabacaleras, y ahí fue donde justamente aparece una escena que la presenté hace un ratito, en donde los amantes prenden sus cigarrillos juntos y se los reparten, que fue una cosa que llamó mucho la atención, ya había sido hecho en una película de Bette Davis. Después, Paul Henry adosa la publicidad de Chesterfield a la película, y de ahí era un boom en el cual ya más públicamente 3/4 de los actores taquilleros tenían algún tipo de contrato promocional con las compañías tabacaleras, y esto iba desde el mundo de la comedia con Groucho Marx hasta el cine más serio con Orson Welles. Acá pasa un fenómeno a partir de los 40 a los 70. El consumo de tabaco está ampliamente representado en el cine, pero no parece haber era como un disatergo de lo que ya había instalado la industria tabacalera, y no había tanto esfuerzo por actuar, por impulsar la representación del consumo de tabaco por parte de la industria tabacalera en el cine. Pero a partir de los años 70, la industria tabacalera, R.J. Reynolds en particular, se da cuenta de que la representación del consumo de tabaco era la mejor publicidad que podían tener, porque ya la audiencia no se da cuenta de que nosotros estamos publicitando un producto, el producto simplemente está allí. Y entonces se pone a trabajar Philip Morris en los años 70 para posicionar el consumo de tabaco en las películas. 1972, como decíamos, el cine es el mejor comercial porque la gente ignora la presencia del auspiciante. En 1987, una compañía publicitaria, Baldwin, Varela y compañía, informan que los afiches permiten entregar un mensaje de producto poderoso y sutilmente a los jóvenes, que son los que están formando sus hábitos de consumo. Eso lo sabemos desde hace mucho, que la industria tabacalera trabaja para
que el verdadero fin de la publicidad de los productos de tabaco no es que un adulto cambie de una marca, que eso no suele suceder, sino que más bien que los jóvenes incorporen alguna. Y en 1989, en los documentos internos de Philip Morris, mostraban que las imágenes positivas más fuertes para los cigarrillos son las de la TV y el cine. Un ejemplo de una película cuyo público parecían ser los niños y los adolescentes era Superman 2 de 1978, que fue filmada al mismo tiempo que Superman 1 de 1977, pero que la industria tabacalera, Philip Morris en particular, le pone financiación a la película para conseguir que aparezca la representación del fumar en la personaje protagonista femenina, de Margot Kidder encarnando a Lois Lane, o incluso en los fondos, como en la batalla final, en donde Superman emerge de un cartel, de un automóvil, de un ómnibus decorado con, un camión, perdón, decorado con Marlboro y con cajas de Marlboro en su interior. En los años 90, la industria tabacalera voluntariamente prohibió la exhibición pagada del producto porque estaban viendo de que había mucha conocimiento ya en los investigadores del mundo del tabaco del impacto que estaba teniendo la exhibición de cigarrillos en el cine. Curiosamente, a pesar de que en los años 70 y 80 había un impulso de la industria tabacalera de promover esto y que supuestamente en los años 90 baja, curiosamente en los años 90 es cuando más empieza a aumentar el consumo de tabaco en el cine, como si el fenómeno que ya habían puesto en marcha, aunque ellos ya no tenían que invertir nada, seguía en pie. En 1998, el acuerdo entre varios estados de Estados Unidos y la industria tabacalera para conseguir limitar la intervención de la industria tabacalera prohibió la colocación de productos. Aunque dijimos, en el cine de los años 90, ahí puse el ejemplo del personaje de Sarah Connor, Linda Hamilton, fumando en la película Terminator 2, eh, aparecen muchas representaciones de tabaco. Y como pueden ver en este cuadro de una revisión española, la marca no está oculta. Es decir, los actores de cine habitualmente tenían incorporada la costumbre de que si fumaban, agarraban el atado de cigarrillos de forma de ocultar la marquilla y que no se pudiera saber qué cigarrillo estaban fumando. Pero durante los años 90 y hasta los 2000 es fácil detectar qué cigarrillo fuma un personaje. Y esto, una vez más, supuestamente ocurre sin que haya un intento de la industria tabacalera de financiar esto. ¿Por qué sucede? Es una cosa que nos queda la duda de cómo se genera. A mí me resulta difícil creer que no haya una financiación y de hecho hay como determinados estudios en donde se nota especialmente fuerte el impacto de la industria tabacalera, ya sea porque tienen relaciones con los estudios, o bien porque son accionistas de los estudios, y esto se ve con Leonard Cinema o Miramax, Warner, Paramount, son todas las empresas más grandes del mundo del cine de los años 90, estaban de alguna manera vinculadas con la industria tabacalera. A partir del año 2000, acá encontramos una aparición promedio de tabaco superior a los niveles de los años 60, y el 80% de los cigarrillos son identificables como productos de Philip Morris. Es decir, supuestamente no puede haber interferencia, o mejor dicho, influencia de la industria en el cine, pero sin embargo el cine muestra no solo mayor presentación de productos de tabaco, sino que presenta un determinado producto de tabaco, como si realmente hubiera una publicidad detrás de esto. Entonces, curiosamente, parece que este retiro de la colocación de productos hubiera dado como efecto paradojal, llamémosle, que se retiraran que se aparecieran determinados productos. Algunas cosas extrañas. Quentin Tarantino tiene un universo compartido en sus películas donde hay una marca de cigarrillos que es los Red Apple, que son facticios y que aparecen en todo su universo cinematográfico. La industria tabacalera, en la industria de medios, también impulsa la aparición de fumadores, en concreto en la televisión. Ahora ya está mucho más restringido a partir de los años 2000. La aparición de noticias sobre celebridades fumadoras y el asesoramiento y el abastecimiento gratuito de cigarrillos a celebridades en los años 80. Los actores fumadores pagaron un precio alto por su consumo de tabaco. Obviamente, en un mundo del espectáculo, el consumo de tabaco era prevalente. También sabemos que muchas personas del mundo del espectáculo hacen un uso más o menos consciente del cigarrillo como un instrumento de controlar su peso.
más allá de la adicción biológica a la nicotina. Entonces, todo esto en una lista de las personas, de personas del mundo del cine que fallecieron de consecuencia del cigarrillo, de Steve McQueen con mesotelioma, John Wayne de cáncer pulmonar y cáncer de estómago, que quizá haya tenido que ver una irradiación por una inhalación de material radiactivo durante la filmación de una película, Leonard Nimoy, que falleció de POC, Vincent Price de cáncer pulmonar, Robert Shaw de infarto, Michael Landon de cáncer pancreático, Susan Hayward, que también participó con John Wayne en la misma película donde supuestamente inhalaron productos radiactivos, Patrick Swayze, más recientemente, Humphrey Bogart, nada menos el que había sido como uno de los protagonistas del mundo del cine negro. Yo me a hablar un poco del mundo del cine negro, que está muy unido al consumo de tabaco dentro de la construcción ficticia que tiene el cine negro, del mundo de la policía, de los detectives, del AMPA, ¿no? Del submundo del AMPA. Bueno, dentro de todo eso también está el cigarrillo muy imbricado, ¿no? Clark Gable de infarto, Victorio Gassman de POC, Carrie Fisher, que hubo un episodio de apnea de sueño, pero una fumadora importante y podría haberle agravado el cuadro. Robert Mitchum con POC y cáncer pulmonar, otro de los fumadores del mundo del cine negro, del esplendor de los años 40 a 50 del cine negro. Y el cine sigue estando el cigarrillo ahí, muchas veces con representación histórica, ya entramos en los años 2000, esta es una escena de Medianoche en París, una película deliciosa, dicho sea de paso, en donde la aparición del cigarrillo es a través del mecanismo de la representación histórica. Y acá hay un conjunto de películas con alta cantidad de incidentes de tabaco, perdón, esto fue recogido por Tobacco Free Kids, en donde muchas películas cuyo punteo, el público admitido, en muchos casos jóvenes y niños, el PG se le permite que un chico menor de 13 años pueda entrar a ver una película si acompañado por un adulto responsable, y entonces hay muchas películas del grupo PG-13, o sea, las que pueden ser vistas por un menor de 13 años acompañado por alguien y automáticamente por chicos mayores de 13, múltiples películas que contienen representaciones de tabaquismo. A veces la represión del tabaquismo es la que impulsa la restricción al ingreso de niños o de adolescentes o preadolescentes al cine, ¿no? Las películas restringidas, es decir, que las que son para que no pueden ser vistas por menores de 13, pueden ser vistas por mayores de 13 o mayores de 16, según el momento en que estemos mirando la representación. Esas películas, bueno, para adultos supuestamente tienen muchas representaciones de consumo de tabaco. En 2016, 26% de las películas que estaban dentro de este grupo de películas que podían ser vistas por menores, ya sea solos o acompañados, la calificación G y PG solos y acompañados de un adulto PG-13, contenían apariciones de tabaco. En las más exitosas, había casi 809 incidentes de tabaco y había aumentado un 43% en la aparición del tabaco de 2010. En las películas aptas para menores, desde el 2005-2010 había habido una caída que se frenó a partir del año 2010. Y curiosamente en el 2016, ante muchos de estos cuestionamientos de que aunque teóricamente la industria tabacalera no está financiando esto, vemos cada vez más tabaco en el cine, la asociación gremial, porque también actúa de esa manera, que es la Asociación de Películas de Estados Unidos, discutió que la exhibición del fumar es parte de la libertad de expresión, y eso en Estados Unidos implica que no podría ser censurado. Pero bueno, una vez más, la cantidad de incidentes de tabaco han aumentado desde 2016 en adelante, han aumentado 50% de las películas para que pueden ser vistas por menores de 13 años acompañados, tienen incidentes de tabaco y ha disminuido las películas que no tienen tabaco, o sea que sigue ahí muy presente, y la cantidad de impresiones de tabaco son bastante frecuentes, por más que la industria productora, la compañía productora tenga una política, muchas productoras de Estados Unidos tienen una política con respecto a la representación de productos de tabaco. En concreto, Disney supuestamente la tiene porque Walt Disney falleció de enfisema y quiso que la industria que él dejaba no diera. Pero sin embargo, muchos personajes del cine infantil de Walt Disney son fumadores.
Y acá vemos un poco este tema de cómo, a pesar de que la mayoría de los incidentes de tabaco estarían vinculados al cine para adultos, que es el cine R, sin embargo hay muchos incidentes, sobre todo un pico entre el 2000 entre 2000 a 2010, en donde muchas películas que podían ser vistas por menores de 13 años tenían incidentes de tabaco. Esto también de una investigación de Tobacco Free Kids. Ya es mucho menos fuerte la representación del vapeo en el cine. Evidentemente el vapeo, a pesar de que produce un aerosol, que no es un vapor, un aerosol que visualmente podría ser trabajado por los cineastas, sin embargo, no hay una penetración tan grande, probablemente porque en el mundo del cine haya más interés de seguir usando el cigarrillo convencional, o si hay realmente algo oculto que la industria tabacalera está trabajando sin que lo podamos ver, no les interesa. Probablemente los mecanismos para difundir el vapeo pasen por otro lado, pero hay películas con representación de vapeo, como El Turista, en donde el vapeo es muy prevalente en la trama. ¿Cómo estamos en Argentina? Una investigación hecha por el CEDES de Raúl Mejía y donde participó también Paola Morelo y que fue incluida en un informe de la OMS sobre este tema, que sería una lectura recomendada, encontró que 9 de cada 10 películas argentinas en el año 2016 presentaban consumo de tabaco, o sea que era aún más la representación del consumo de tabaco en el cine argentino, era ampliamente superior a la representación del consumo de tabaco en los países, en el cine de otros países. Es decir, por desgracia, no, este estudio no fue actualizado, pero sin duda hay mucha representación de consumo de tabaco tanto en el cine argentino como en los materiales por streaming o por descarga que se pueden ver por recursos online. Y en el año 2023, esta charla es una actualización de una charla que di hace muchos años en un congreso de tabaco. El cine, el tabaco volvió. Volvió en el año 2023 la mayoría de las películas que fueron nominadas al Oscar, perdón, todas las películas que fueron nominadas al Oscar tenían representación de consumo de tabaco. Lo tenía Maestro, tenía Oppenheimer, Ficción Americana, La Zona de Interés, Anatomía de un Crimen, Los Crímenes de la Luna, Los que se quedan. Todas estas películas tenían representación de consumo de tabaco. La explicación en esta revista, en este artículo de Vanity Fair, es necesidad dramática. Es decir, necesidad dramática más representación temporal, las dos características juntas, supuestamente no dejaban ninguna salida, salvo que se presentara el consumo de tabaco en la pantalla. Y hay informes, como les dije, de Truth Initiative y de la OMS, que están tratando de poner en primer plano este tema de ese ruido de fondo de la representación prevalente del consumo de tabaco en el cine. 60% de los 15 películas más, de los shows más vistos por chicos entre 15 y 24 años contenían presentaciones de tabaco en 2021. Con una estimación de 25 millones de chicos expuestos a imágenes de tabaco. 47% de las películas más nuevas presentaban consumo de tabaco. Y el problema es justamente que hay mucha evidencia de que la exposición a las imágenes de consumo de tabaco después del tabaquismo de los padres son el factor más importante vinculado a la iniciación tabáquica, y en particular es más importante en los que no son hijos de fumadores. En esta revisión sistemática de la literatura, que ya tiene algunos años, en los estudios de corte transversal, la exhibición de productos de tabaco se asociaba a casi una duplicación del riesgo de que un chico adolescente fuera fumador. En los estudios longitudinales, que dan mejor calidad de evidencia, el impacto es un poco menos espectacular y es un 50% de aumento. Igual es suficientemente preocupante, es decir, es evidente de que es uno de los factores más importantes vinculados a que un chico se convierta en un fumador. ¿Qué hacemos? La prohibición del consumo de tabaco, de la representación de consumo de tabaco en el cine apto para menores, o al revés, prohibir la entrada de los menores en las películas que muestren el uso de productos de tabaco.
que se transparenten los conflictos de interés y las compensaciones, porque es muy sospechoso el comportamiento que tiene la representación del tabaco a partir del año 2000 en adelante, donde va creciendo cuando supuestamente la industria tabacalera nos la está financiando. ¿Por qué es que está creciendo entonces? Acompañar las películas con publicidad antitabáquica, que eso era una cosa que en Argentina se hizo en algún momento, impedir la identificación de marcas en los filmes, por lo menos que no sean representativas de una sola marca, aunque esto nos dejaría abierto el frente de la representación del consumo de tabaco y de que que la película sea una vocera del consumo de tabaco en general. Bueno, dicho todo esto, si me quieren seguir en las redes sociales, yo cada tanto publico cosas de este tema y agradezco una vez más a Nibu Jugasic, a Marina Tolosa, a todas las personas de la Asociación de Neumonología Rosario por la invitación y yo dejé la grabación puesta porque voy a estar volviendo de mi consultorio y voy a poder llegar a la parte de preguntas, pero no quería que no tuvieran la presentación. Así que, bueno, quedo para el bloque de preguntas al final de todo. Bueno, un abrazo muy grande y una vez más gracias por la invitación y espero poder hacer una participación presencial en algún momento allí en Rosario. Muchas gracias.